Cuando Laura me pidió que atendiera el tema de infraestructura de datos espaciales, tuvimos una primera reunión con gente que ya se venía reuniendo, en realidad. Nosotros llegamos un poco tarde. Y a la primera reunión yo pensé, uy, qué lejos que estamos. Me dio la sensación de que era una batalla, iba a ser una batalla muy larga. Y me equivoqué, por supuesto, porque el grupo de gente que había reunido era esta gente que está acá. Y realmente la actitud respecto al problema y la actitud de la propuesta de cómo solucionarlo, advertí enseguida que había un nivel de aceptación del desafío, de involucramiento personal, muy interesante y que permitía proyectar con más expectativas ciertas de las que yo pensaba. Un punto de inflexión fue cuando lo acusé a Eduardo, lo amenacé con acusarlo de que ocultaba información cuando no dijo dónde servían un guiso de lentejas que había escuchado yo que comentaba por ahí. Y bueno, y esto que es jocoso, en realidad marca el espíritu con que nos juntamos, ¿sí? Y tiene su importancia, porque el nivel de confianza, la seguridad de que el otro está en lo mismo y de que tiene el mismo compromiso, es fundamental para armar esto. ¿Por qué? Porque hay que cambiar, obviamente, un paradigma. Y para cambiar un paradigma hay que confiar mucho en el otro, animarse a hacer porque el otro también se anima a hacer. Desde allí que nos dedicamos a difundir esta idea en muchos organismos de la administración. Hacíamos evangelización, decíamos entre nosotros, porque íbamos a convencer a actores de muchas reparticiones de la administración de que esto era posible y en qué lo podía beneficiar a ese organismo participar. Y bueno, y hoy por hoy tenemos una idea funcionando. El hecho de que hoy o ayer se firmara el decreto, por supuesto que nos alienta, por supuesto que es un respaldo importante, una decisión política del Estado que nos da, nos envalentona un poco, pero la IDE ya funciona, digamos, la IDE ya funciona. Y funciona porque hay voluntades, suma de voluntades para hacerlo. ¿Cómo se hace? Pero no funciona. Ahí está. Bueno, esto es un poco lo que estaba contando, que en realidad es suma de voluntades que empieza a tener un producto y que hoy, si uno entra en la página de la provincia y en la página de IDE Río Negro, puede tener ya información disponible. Nos ayudó mucho, en realidad, la existencia del mapa educativo, que cuando nosotros empezamos estaba Mapa Educativo de Nación desarrollando sus actividades en la provincia y nos montamos arriba de un taller de mapa educativo y a partir de ahí empezamos a capacitar, primero capacitamos capacitadores, después nuestros capacitadores capacitaron usando las plataformas informáticas de mapa educativo y crecimos bastante rápido. En realidad, todas mis previsiones fueron equivocadas, por suerte. Me parece también que algo que decidió mucho la rapidez de la evolución de la IDE en Río Negro fue el cambio importante de gobierno, no solamente el momento histórico que estamos viviendo, la percepción de la política de otra manera, los valores nacionales, el reconocimiento, la identidad de los territorios,
Todo eso que está en danza, sí, como fondo, por supuesto, pero también el hecho de que cambiaran muchos funcionarios y que muchos de los funcionarios nuevos no vinieran exactamente de la administración pública y en consecuencia más predispuestos a enfrentarse a una realidad diferente y darse cuenta de que había que cambiarlo. Cuando uno explicaba para qué servía esto, lo miraban con muy buenos ojos, bienvenido sea, porque me permite a mí cambiar lo que creo que hay que cambiar en nuestra administración. Y así fue como realmente se construyó, ¿sí? Estamos haciendo todo esto que dice acá. Y lo último que nos faltaba era la institucionalización de la IDE. La existencia del decreto, ni más ni menos, marca la voluntad del gobierno y la decisión del señor gobernador, que desde hace rato que sabe en qué estamos con esto de la IDE, y que hoy le puso su firma, porque por un lado, la voluntad, la participación, el entender que el trabajo vale si lo hacemos entre todos, también tiene que tener una señal de que eso es, desde el punto de vista institucional, lo que hay que hacer. Porque si no, es muy difícil construir un cambio de paradigma solamente con la voluntad. También tiene que haber una señal institucional de que hay que hacerlo. Y eso es lo que nos permite hoy el decreto. Creo que por mí, nada más. Bueno, mi nombre es Sergio Arnal, pertenezco a la firma Altex Sociedad del Estado, es una empresa del Estado rionegrino que le da soporte tecnológico al Estado. Una de las cosas que tomamos como ejemplo de la IDE fue la estructura, donde, bueno, que comentaba Héctor, era la conformación de esa comisión ejecutiva que con esos nombres parecería que fuera algo muy importante, pero locro por medio, esa comisión ejecutiva se reunía para trabajar y tratar de delinear cómo íbamos a trabajar. Empezamos a trabajar con lo que fueron los grupos de trabajo y nos encontramos ahí ciertos problemas porque primero la gente no sabía por dónde empezar. Uno de los graves problemas que nos encontramos en la provincia es la atomización de información, no solamente la información geográfica, sino toda la información, sistemas que no interactúan entre sí, muy complejo para abordarlo. Por eso, algo que se mencionó en una slide anterior, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de la creación del Consejo de Políticas Informáticas que define y da el marco normativo para el seguimiento de un estándar tecnológico. Entre ellos, le da el soporte a esta estructura de datos espaciales. Si bien es mucho más abarcativo lo del Consejo de Informática porque abarca lo que tiene que ver con los datos públicos, eso que comentaba Julio, no queremos que los desarrollos que se hagan en la provincia se escapen de esos estándares. O sea, no tiene sentido que un grupo esté trabajando con metadatos para la IDE y otro esté trabajando con metadatos para el resto de los sistemas verticales del Estado. Tenemos una visión de que tiene que ir todo concurrente y en ese sentido estamos trabajando. Bueno, es algo que surgió en el grupo, de buscarle un logo para poder identificarnos. Se hizo un concurso entre los que participábamos en las charlas. Hoy comentaba Héctor el tema de la capacitación, no solamente del ámbito provincial, sino que participaron organismos nacionales que tienen presencia territorial en Río Negro. Y bueno, se definió un logo. Y después otro hito importante fue la ley de software libre en la provincia. Esto es muy importante porque nos permite a nosotros desde el Consejo de Informática definir qué tecnología utilizar.
si bien no con marca, ni modelo, ni nada, sino en qué rango de tecnología vamos a trabajar. Esto se promulgó en el año 2012 y se tiene que hacer, en todo lo que sean desarrollos que ya están preexistentes, se tiene que ir migrando de a poco a software libre. En lo que tiene que ver a lo que es la tecnología del sistema de información geográfico, las capacitaciones todas fueron con software libre y promovemos la utilización de software libre. Eso, bueno, que ahí está en el último punto, es un profundo cambio ideológico y conceptual de la cosa, porque pone sobre el producto un elemento más importante que es la capacitación de los recursos humanos. Muchas veces ha pasado en el Estado rionegrino que se han hecho proyectos que no han terminado, que el empleado del ministerio, de la secretaría, ha tenido que ver que nunca se concretan las cosas y los conocimientos que tienen no son aprovechados. Lo que nosotros estamos tratando y empujando es que toda la estructura de empleados públicos se capacite en esto, porque nosotros podemos no estar, pero el sistema tiene que seguir funcionando, los sistemas de información tienen que seguir funcionando y la lógica de la IDE es que siga funcionando independientemente de las personas y de los productos. Entonces eso nos da un marco que la utilización de software libre nos lo permite. En este sentido, bueno, ahí este ingeniero Origlia puede comentar el proyecto de catastro que también se está trabajando. ¿Te parece? Buenos días. Permítanme expresarle mi sentimiento de alegría y de orgullo por este día fundacional para la IDE de Río Negro. Una tarea, como decía con anterioridad el arquitecto Oquier, que se inició hace muchos años y que ha tomado forma en esta oportunidad. En catastro, digamos, desde el paradigma se entiende que tendríamos que ir de SIT, del Sistema de Información Geográfica, a IDE. En catastro de Río Negro tuvimos en su oportunidad, ya por el año 2000-2001, la oportunidad de construir el Sistema de Información Territorial que se vio lamentablemente frustrado por los acontecimientos que todos sabemos desde el punto de vista económico-financiero de la época. Eso no fue óbice para que desde la administración siguiésemos trabajando. Ese trabajo dio como resultado una cantidad de información parcelaria, georreferenciada, que si bien no tiene la integración de un sistema integral, digamos, no tiene la forma de un sistema integral, ya que fue armado, digamos, si se puede expresar así, por partes. Digitalizamos la zona rural por una parte, la zona subrural por otra, las ciudades por otra, con distintas imágenes de apoyo para poder hacer esa referenciación. Si bien esa información no tiene el continuo que debería tener con las características de un SIT con todas sus letras, no deja, sin embargo, de ser información suficiente como para determinadas tareas y para determinados servicios. El concepto es que, sin ninguna duda, había que lograr que la provincia tuviese un continuo parcelario de acuerdo a las reglas de los sistemas de información geográfica. Las autoridades de la agencia a la cual pertenecemos, por suerte, tomaron esta visión como una propuesta imprescindible y hoy estamos en marcha con un proyecto con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para construir el Sistema de Información Territorial de Río Negro, que está en una etapa bastante avanzada.
En este sentido, el objetivo no es solamente que tengamos el continuo territorial, sino también los catastros. Desde la promulgación de la ley 26.209 tenemos la responsabilidad trascendente de georreferenciar la parcela porque es una condición que impone la misma ley. Este concepto es básico para nosotros si queremos hablar de un servicio de datos, que es nuestro objetivo, con datos ciertos y con datos seguros para todos los usuarios. En ese programa, en este proyecto, a raíz de la existencia en la provincia de la ley que impone la obligación de usar software libre, hemos solicitado que en el pliego se exprese claramente este requerimiento y sumando a esto, esta estrategia, digamos, hemos solicitado en la definición de la lista corta de las empresas que van a concursar o que van a participar en la propuesta, que en esa definición de lista corta, que como ustedes sabrán, en realidad está definida como 4 empresas que tienen que ser de origen extranjero y 2 de origen nacional, es una condición que pone el Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos solicitado que la 6ª empresa, una de las 6, sea una empresa dedicada exclusivamente al desarrollo integralmente de todo el sistema en software libre. Y que solicitamos esto como una excepción al banco porque en realidad sucedió que esa empresa, al presentarse a la convocatoria, figura con el nombre de uno de los 3 miembros, de los 3 socios, que es el nombre de la empresa argentina. Entonces pareciera ser como que la empresa resulta ser argentina, con lo cual tendríamos 5 empresas argentinas y una extranjera. Entonces esperamos que el banco nos autorice y acepte que en realidad la mayoría de los 3 integrantes, la mayoría son extranjeros y podamos contar con esta empresa con desarrollo de software libre entre las que tengan la posibilidad de acceder a hacer nuestro sistema de información territorial. Este es el camino que hay que recorrer, digamos. Vamos a estar trabajando obviamente en hacer el sistema de información territorial de la provincia y estamos trabajando en IDE, lo cual significa que en algún punto, además de tener la información catastral que ustedes por así pueden ver a lo mejor en un momento compartida, que es la que hoy disponemos en forma fragmentada, pero que existe y es útil, vamos a tener la posibilidad de ofrecerle a todos los usuarios de nuestra IDE y a toda la comunidad el continuo territorial perfectamente establecido de acuerdo a las reglas del arte a partir de este proyecto. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar la parte tecnológica un poquito más rápido porque así habla la gente de educación. Bueno, con respecto a la tecnología, estamos promoviendo el uso de GBSIG y Quantum GIS. Tenemos un servidor GeoServer que está montado bajo el GeoNode, lo venimos usando desde el año pasado con apoyo de Mapa Educativo. Trabajamos en los datacenters provinciales con tecnología Linux y el servidor que maneja la IDE es un servidor virtual sobre KVM. Dentro de la estructura informática de la provincia existe lo que se llama Intranet Pública Provincial. Sobre ella, en este caso tenemos, por ejemplo, montado un nodo específico para la dirección de catastro, donde ellos van haciendo de repositorio de capas un GeoNode, una versión 1.2, que ahora, ni bien salga la versión 2, lo vamos a migrar. Y después tenemos un nodo público que es el que comúnmente se utiliza. Esta es la versión anterior, la 1.2. Después tenemos herramientas colaborativas para hacer la difusión dentro de los grupos de trabajo que utilizamos para las redes sociales. Y el portal, que esta es la versión 2.0, es la que tiene todas las capas que en este momento estamos sumando de los ministerios.
Le paso a que hable el señor Eduardo Figueroa, especialista en políticas educativas, así comenta de este tema. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de compartir con ustedes por qué educación está hoy en este espacio. En particular, y reforzando en parte lo que han comentado mis compañeros, todo fue surgiendo por una inquietud, es decir, el cambio de gestión nos encontró en nuevas funciones y cada uno, creo que de nosotros, es decir, cuando se llega a la gestión no hay una formación específica que diga a partir de ahora como funcionario vas a hacer tal o cual cosa, es decir, salimos al campo y batallamos desde ahí. Es decir, cada uno llegó con sus propias convicciones, cada uno conocía su campo específico y en el caso que nos fue aglutinando en particular fue pensar estratégicamente cada una de las áreas que nosotros teníamos a cargo. Ese encuentro en el pensamiento estratégico del diseño de la función que íbamos a empezar a cumplir a partir de ahora, en el caso particular de educación fue pensar para todo lo que es el área de estadística, que es la que me toca tener a cargo, tratar de darle una funcionalidad dinámica respecto de lo que es el diseño de una política educativa. Y nada mejor que es el hecho de poder contar con la mayor cantidad de datos, los datos más precisos que nos permitan pensar el futuro de la educación, es decir, direccionar una política educativa con los datos más específicos. Es así que surgió la idea de empezar a buscar toda esa información, aglutinarla. En esto recién señalaba Sergio hace un momento atrás, la dispersión de la información. Hoy la página del Ministerio de la Provincia de Río Negro tiene mucha información junta, es más, tiene hasta los planos de cada una de las escuelas desde el acceso que se puede tener desde esta misma página que hoy se está presentando. Y una de las cuestiones que también motivó fue, si bien había algunas escuelas ya georreferenciadas, tratar de tener el 100% de las escuelas bajo esa condición, lo que nos permitió establecer inclusive un vínculo para la situación de las elecciones PASO y las generales. Es decir, acá se trabajó en particular con el Juzgado Federal de la ciudad de Viedma, es la ciudad capital de nuestra provincia, y pudimos establecer en un trabajo conjunto lo que es la definición de las escuelas y la particularidad que cada una de las escuelas tenía, a partir de la previa incorporación de los mapas que están en un PDF. Ahora estamos inclusive tratando de tenerlo a disposición en el AutoCAD en una situación más dinámica para que le asigne el lugar a cada local y pensar lo que es una situación de programación educativa. Es decir, cuando uno planifica un futuro, tiene que prever si va a contar con los espacios suficientes y nada mejor que estas herramientas. Y les decía que en el caso de educación pasa a formar parte a partir de ese mapa educativo y creo que es justo mencionar y agradecerle a dos personas que han sido motores de mapa educativo del Ministerio de Educación de Nación, que es en la figura de Daniel Sticotti y Horacio Castelaro, que anda por allí. La verdad que fue un honor para nosotros conocerlos y me parece un agradecimiento y el aplauso indudablemente de ustedes. Reconoce la trayectoria que estos tienen en estos medios y nos han transmitido también esa chispa que llevó a que este grupo que ustedes ven pueda gestar, más otros que están también acompañándonos desde las sillas, que fueron dándole parte constitutiva. Puntualmente, uno de los grandes puntos y de punto de partida fue el tema de las capacitaciones que pusieron a disposición. Entonces lo montamos sobre las plataformas Moodle del Ministerio de Educación y desde ahí en principio hubo una capacitación a tutores que luego reprodujeron en alrededor de 110 participantes, de los cuales obviamente tuvimos una pérdida de matrícula considerable respecto de lo que son los aprobados. Pero bueno, el caso puntual es que empezamos a generar toda esta situación que se transformó en una sinergia que coronó hoy con esta situación del decreto y en el transcurso de 1 año y 10 meses. Creo que esto fue lo importante de lograr. Lo que quiero compartir con ustedes ahora es parte de las páginas del Ministerio de Educación y toda la información que ustedes van a encontrar allí. Esta es la primera de las páginas que uno se encuentra cuando accede a la página del Ministerio de Educación y va a encontrar una serie de campos que brindan la información que llega inclusive a detectar la capilaridad del dato, que en este caso es el alumno. Es decir, el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro ha llegado a la nominalidad, es decir, podemos identificar a un alumno y conocer su trayectoria educativa. Y desde allí podemos, imagínense, construir toda una serie de alternativas para proyectar
es decir, trayectorias educativas, establecer niveles de correlación con los niveles educativos alcanzados por los padres y estudios mucho más finos y precisos. Esto representa una situación de video, que voy a ver si... dale. En este video lo que pretendemos nosotros compartir, y ya puntualmente para el georreferenciamiento, tiene que ver con cómo podemos ir ubicando una escuela a partir de esa georreferenciación dada y ubicarla en el mapa de la provincia. Es decir, nosotros llegamos a partir de la búsqueda y la identificación de una escuela en particular, podemos conocer toda su estructura, la cantidad de alumnos que están allí, inclusive podemos ir a ver qué cantidad de alumnos están dentro de ello. Pero avanzamos, y en esto hay que destacar todo el aporte que han hecho los jóvenes que conforman el sector que denominamos desarrollo del Ministerio de Educación, y cómo han ido aportando, en base al apoyo también de Altec, a partir de herramientas que nos permitieron llegar a ubicar la dirección de dónde vienen los alumnos. Entonces, los puntos rojos y azules ubican en rojo a las mujeres y en azules a los varones, y vemos de dónde vienen las diferentes poblaciones escolares a cada uno de los establecimientos de la provincia. Esto fue posible gracias a la herramienta del OpenStreetMaps. Sobre lo que está montado todo el sistema informático del Ministerio de Educación es sobre la base Oracle y trabajado con aplicaciones Express, Apex. Esto ha permitido una gran dinámica de vinculación de datos y hoy estamos inclusive en un avance final, que es lo que permitiría prácticamente hacer el cierre de la totalidad de la información, porque esto se articula incluso con los docentes y la situación de las titulaciones docentes, y bueno, permite establecer un nivel de articulación tal que nosotros podemos saber, bueno, qué docente está trabajando con tales alumnos, es decir, desde la nominalidad. Lo que particularmente hemos, bueno, tratado de presentar en esta diapositiva tiene que ver con el acceso que nos permite llegar a ubicar una escuela. Esto particularmente fue pensado como una herramienta, insisto, de planificación, de programación educativa, es decir, que el ministro, los secretarios de primera línea puedan rápidamente desde una tablet y en forma virtual acercarse a la información en particular y ver cómo está posicionada una escuela, en qué barrio y de dónde viene inclusive su población. Así que esto como para señalarlo en líneas generales. Pasamos. Y una más. Como para cerrar, nos interesó compartir con ustedes algunos de los elementos que hemos ido visualizando a medida que recorrimos este camino, que fue un camino, como imaginarán, relativamente breve. Nosotros accedimos a la gestión en diciembre del 2011. Es decir, que en este periodo ese cambio de funcionarios, bueno, generó por ahí esta dinámica particular. Y acá hay un tema que estaríamos manejando como primera tensión para compartir con ustedes. Esto simplemente como para dejarlos planteados y si suscitan el debate posterior, que se abra el juego y bienvenido sea. Es decir, nosotros partimos desde una situación de interdisciplinariedad. Es decir, como ven, Héctor es arquitecto, Claudia es arquitecta, Sergio Arnal es informático, el único experto acá en el tema más de georreferenciamiento es Origlia, y en mi caso que vengo del campo de las políticas educativas. Con esto es querer compartir el hecho de la voluntad puesta de manifiesto en estas construcciones, el entusiasmo, y que creo que por eso rescatábamos las dos figuras a las que había hecho mención y que ustedes reconocieron rápidamente. Es decir, que muchas veces no es la especificidad temática, sino la voluntad de querer que algo se dé. Y en esto pasa muchas veces con muchos de los proyectos que uno ve, bueno, ¿por qué se hizo posible? Y tiene que ver con que alguien o algunos se lo echaran a la mochila y salieron a caminar. Y lograron, en este breve tiempo, la verdad que fue una situación placentera, es decir, siempre como que el último tiempo estuvimos trabajando y Laura da cuenta de esto, de todo lo que logramos para que se pueda llegar a la firma del decreto, que es una forma de materializar y el reconocimiento gubernamental en este sentido. Esto por un lado. Entonces, la primera tensión es a compartir si realmente tiene que darse desde una situación técnica inicial o desde una situación donde voluntades de campos disciplinares alternativos o complementarios o externos, como los queramos denominar, hacen posible esta situación. La segunda de las tensiones tiene que ver con la compra de información, si van a ser centralizadas
y de uso por todos los organismos o descentralizadas por cada uno de los ministerios. Obviamente nosotros como grupo tomamos esta determinación y obviamente optamos por una compra centralizada